Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos que van a oír esta exposición, en la cual analizaremos si el Altísimo le dio el decálogo de los 10 mandamientos a Adán y a Eva. Bien, amados hermanos y amigos, el título de este tema es el siguiente. Dice: ¿le dio Dios el decálogo de los 10 mandamientos a Adán y a Eva? Ese será el título del tema. Y lo dejamos pues en signo de interrogación. Bien, hermanos, vamos a hacer este maravilloso análisis a través de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, quiero que escuchen un audio donde una persona que se dice guardar los mandamientos a cabalidad como tal, él asegura y dice que el decálogo de los 10 mandamientos, el cual Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, también Dios el Padre se los dio a Adán cuando él lo creó. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este estudio? Refutar ese argumento falso de decir que Dios le dio el decálogo de los 10 mandamientos a Adán y a Eva cuando Él los creó, lo cual es falso. Pero vamos a oír el audio a ver qué nos dice este hombre que pues realmente está mintiendo, y es el señor Robinson. Así que vamos a oír en este audio, el cual pues he grabado para tener como evidencias y soporte frente al tema que vamos a tratar. Bien, vamos a oírlo. Pues los mandamientos de Jesucristo son los que Él dio en el monte de Sinaí, porque Él mismo se los dio al pueblo. Y esos no han cambiado. Los ha cambiado los seres humanos. La Iglesia Católica los ha cambiado. Aquí él claramente dice que Dios le dio esto allí en el monte Sinaí. Pero más adelante él dice que no solamente ahí, sino que Dios también se los dio a Adán. Así que espero que ustedes lo puedan oír y analizar. Pero los mandamientos del Señor siguen siendo el mismo. Que hay un resumen en la Biblia, sí. Amar a Dios y amar al prójimo. Ese es un resumen. Un resumen de la ley, del decálogo, de los 4 más 6. 4 para Dios, 6 para el hombre. Claro que yo conozco, he leído la Biblia muchas veces y claro que conozco los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús se resumen en amor. Pero ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar a Dios? Esa es una pregunta muy interesante. Te voy a hacer una pregunta que nadie se ha atrevido a contestarme, siempre me evaden. Siempre salen huyendo o se salen de los grupos. Para ti, ¿qué es amar a Dios? Tienes que hacer una exégesis y tienes que dar detalles qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo. Está ese resumen, Jesús dio el resumen, pero ¿qué implica ese resumen? ¿Cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo yo le demuestro a mi prójimo que lo amo? A ver, desglósame esas expresiones de amar a Dios y amar al prójimo. Dame detalles. ¿Cómo yo le demuestro mi amor al prójimo? ¿Cómo yo le demuestro mi amor al Señor? ¿Cómo yo puedo guardar esos mandamientos a la manera de Jesús? A la manera de Moisés no, porque los mandamientos
no los dio Moisés, los dio el Señor, con su puño y letra los escribió. Y esos mandamientos, por si has ignorado la Escritura o no has leído, esos mandamientos ya existían cuando Adán y Eva estaban en este mundo. Escuchen bien lo que él dice. Él dice que esos mandamientos ya estaban. O sea que Dios se los prescribió a Adán y a Eva. Sigamos escuchando, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Que Eva codició el fruto del árbol y lo comió. ¿Por qué dice lo codició? Porque ya había un mandamiento que dice no codiciarás. Es que ustedes pasan por alto todo eso. Había un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Al momento que Eva toma el fruto prohibido, deshonró a su Padre Celestial. Hay un mandamiento que dice no te harás dioses, ni te harás imágenes. O sea, habla de la idolatría. Y Eva quiso ser igual que Dios. ¿Ves cómo al principio existían los mandamientos? Pero claro, hay que tener un alcance espiritual para entenderlo, porque Adán y Eva no tenían necesidad de tener unas piedras talladas con los mandamientos, o un pergamino, un pedazo de papel o un libro. Los tenían escritos en su mente y corazón. Escuchen bien ustedes lo que él dice, que Adán y Eva tenían esos mandamientos del decálogo escritos en la mente y en el corazón. Bueno, eso lo veremos ahorita y lo comprobaremos a través de la palabra de Dios. Pero lo que este hombre está argumentando está descontextualizado de la palabra de Dios, lo cual pues es falso, porque Dios no le dio estos mandamientos del decálogo a Adán y a Eva. Ahora a Israel se les dio así por la decadencia moral, espiritual y física que tenían. Y eran hombres moralmente degradados, espiritualmente degradados. ¿Por qué el mandamiento dice acuérdate? ¿Por qué no sencillamente dice ahora yo voy a darles un sábado para que ustedes descansen? Voy a crear este día. O sea, voy a instituirlo hoy. No, dice acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Bien, amados hermanos, entonces vamos a hacer el estudio sobre este tema y vamos a comprobar a través de la palabra de Dios si fue que realmente Dios le dio el decálogo de los 10 mandamientos a Adán y a Eva. Bien, en mi primera cláusula que voy a dar sobre este tema y el estudio o el análisis de este tema, es demostrar a través de la palabra de Dios y con argumentos bíblicos que el señor Robinson y muchos que piensan así como él están muy equivocados y descontextualizan la palabra de Dios al no realizar una buena exégesis o una exégesis correcta a los textos bíblicos o al tema. Bien. Dice el comentario de la primera cláusula. En esta primera cláusula analizaremos cuántos mandamientos le dio el Padre Celestial a Adán y a su mujer. Comprobemos por la palabra de Dios la realidad que nada de lo que estas personas dicen es cierto, sino que todo es una falacia para justificar sus mentiras. La razón de este estudio es desenmascarar las mentiras de los judaizantes modernos que aseguran que el decálogo de los 10 mandamientos fue dado a Adán en el huerto del Edén, lo cual es una falsedad total. Ahora bien, antes de analizar el decálogo de los 10 mandamientos, vamos a analizar si Adán y Eva recibieron los 10 mandamientos cuando fueron creados. Lo primero que veremos es que ellos solo recibieron 3 mandatos de parte del Eterno.
los cuales son. Bien, hermanos, acá vamos a mirar cuáles fueron esos 3 mandatos o mandamientos que el Eterno, nuestro Padre Celestial, le dio a Adán. Y quiero clarificar algo acá, que estos 3 mandamientos no aparecen dentro del decálogo de los 10 mandamientos, ¿sí? Eh, ni tampoco le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí? O sea, es totalmente diferente estos 2 puntos, ¿sí? Veamos el primer mandato que el Señor le dio a Adán y a su esposa, a Eva. Este primer mandato lo encontramos allí en Génesis capítulo 1, el verso 28. Veamos lo que dice el texto bíblico. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notemos que ese mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva, ¿cuál era? El de fructificar y multiplicarse. ¿Sí? Ese es el mandato que le da. Y dice llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Allí le da la autoridad, la potestad, el señorío, porque la palabra señorear o señor viene del hebreo adón, ¿sí? Que quiere decir dueño o amo, y del griego kyrios, que significa amo o dueño o señor, ¿sí? Así que Adán era el dueño y señor de todo lo que Dios había creado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. El mandamiento número 2. Y dijo Dios, oído esto, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Bien, aquí podemos ver que el hombre primitivo, el primer hombre que Dios creó, tenía una dieta vegetariana. Ahora, no voy a entrar en este tema de lo que es la alimentación o la ley de la alimentación, no, porque ya ese es otro tema. Solamente quise traer a colación este texto, el cual pues menciona el segundo mandato del Señor, el cual le dio que pues comiera frutas y verduras o plantas. Bien, entonces vamos a mirar ahora el mandamiento número 3 o el tercer mandamiento que el Señor le da al hombre allí, cuando el día que él lo creó. Bien, dice acá, esto está allí en el segundo fue Génesis 1:29, ¿cierto? Ahora, este es Génesis capítulo 2, el verso 15 al 17. Vamos a leerlo. Veamos lo que el Señor le ordena allí. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí viene el tercer mandato, el cual es una prohibición absoluta, rotunda, de que no debería comer del árbol que está en medio del huerto, que era conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, podían comer ellos de todo el resto del fruto de los demás árboles, pero excepto ese. Y esto aquí vemos claramente que pues es el tercer mandato que Dios le da al hombre allí en el huerto del Edén. Por ninguna parte aquí vamos a encontrar, así como dice el señor Robinson, que Dios
le dio el decálogo de los 10 mandamientos a Adán. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le dio el decálogo de los 10 mandamientos a Adán? Sencillamente porque Adán fue hecho perfecto, recto delante de Dios, pero según Eclesiastés capítulo 7, el verso 28 dice que una cosa he hallado esto, que Dios hizo al hombre eh, perfecto, pero ellos buscaron sus perversiones. Bien, lo que tenemos que analizar aquí es o hacer a ver, un paréntesis acá, es el hombre antes de pecar y después de que pecó. ¿Sí? Eso es lo que pasa, que la mayoría de personas que van a hacer un análisis bíblico no tienen en cuenta en el momento en que se está hablando o lo que se está diciendo a través del texto, sino que lo toman a la ligera y mezclan todo. ¿Sí? Pero aquí claramente vemos que Dios no le dio el decálogo de los 10 mandamientos al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no necesitaba que lo rigiera ninguna de esas leyes. No lo necesitaba, ¿sí? Ya que el hombre estaba en un paraíso donde la comunión entre él y Dios era una comunión íntima, perfecta, pura e intachable e inmarcesible. No necesitaba de hacer sacrificios, no necesitaba absolutamente de nada, ¿sí? Solamente él era estar en el huerto, ¿sí? Labrarlo, cuidarlo, ¿sí? Y ya. Entonces, ya hay que ver es después qué pasa después de que el hombre peca. Ese es el punto que hay que analizar, ¿sí? Antes y después. Bien, aquí podemos ver claramente que ninguno de los 10 mandamientos del Decálogo le fueron prescritos al hombre y a la mujer en el día en que el Señor los creó. Lo único que podemos encontrar allí son los 3 mandamientos que Él les dio, y ya los hemos leído, los cuales son que se fructificaran y se multiplicaran, que comieran las frutas y las semillas de las plantas, y por último, que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos eran los 3 puntos que el Señor le dio como mandato. Ahora, aquí por ninguna parte encontramos algún mandamiento del decálogo, el cual Dios le dio por medio de Moisés al pueblo de Israel. Estas son evidencias que refutan totalmente los falsos argumentos de los judaizantes, sabatarios y muchos otros grupos religiosos. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley fue añadida por causa de las transgresiones del mismo hombre. Leamos el texto bíblico. Bien, hermanos, aquí vamos a leer y a ir refutando estos argumentos falsos que dicen los judaizantes o que los judaizantes enseñan a las personas incautas, de que Dios sí le dio el sábado, le dio el decálogo de los 10 mandamientos a Adán y Eva, y eso es mentira, es un engaño total. Por favor, no caigan en ese error. Veamos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, el verso 19, lo siguiente, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí en un signo de interrogación, dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En este caso fue Moisés o Moshe, como algunos le conocen en el lenguaje hebreo. Luego el verso en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 17 nos dice lo siguiente. Y este texto es muy claro y contundente, el cual pues es lo suficientemente claro para refutar esos argumentos falsos. Veamos lo que dice.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, el Cristo. ¿Ah? Impresionante. Notemos que arriba dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hablando de Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, el cual era Moisés. Y Juan 1.17 claramente lo dice acá, el apóstol Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, vea. No dice que fue por medio de Adán, ni que fue por medio de Abraham, o por medio de Enoc, o por medio de Set, o por medio de Isaac, Jacob, José. No, no, no. Aquí la Biblia es muy clara. Dice, pues la ley por medio de Moisés, o sea, Moisés fue el medio, el mediador. ¿Sí? Fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo. O sea, por medio de Moisés se dio la ley. Ahora, por medio de Cristo se da lo que es la gracia. ¿Sí? La gracia. El perdón. ¿Ah? Gloria a nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Esto es muy claro. ¿Ah? Sigamos leyendo acá. Estos textos que hemos leído son irrefutables, los cuales nos corroboran que los 10 mandamientos no fueron dados al primer hombre que Dios creó y mucho menos el resto de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, las cuales sumaban 613 leyes o ordenanzas, las cuales Dios le dio al pueblo hebreo o al pueblo de Israel. Bien, hermanos, voy aquí ahora a la segunda cláusula. ¿Sí? Después de que veamos todo lo de la segunda cláusula, después contextualizamos todo para de ahí sacar pues una conclusión final de que realmente esta gente está mintiendo. Sí, está mintiendo descaradamente porque el decálogo de los 10 mandamientos, escúchese bien, lo dio Dios en el monte Sinaí. ¿Sí? No antes, no antes. A continuación, analizaremos todos los 10 mandamientos del decálogo uno por uno para constatar si Dios se los prescribió a Adán y a Eva cuando fueron creados. Bien. Introducción a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 de 1-2. Dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Bien, sigamos leyendo acá. Dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Notemos que ahí, partiendo desde ahí, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que Israel duró 430 años esclavo en manos del faraón, o a servidumbre del faraón, ¿sí? Después Dios, a través de Moisés, rescata al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida, ¿sí? Y allí luego, en el monte Sinaí, Dios le da los mandamientos, los 10 mandamientos, que pues se entiende que es el corazón de la ley. Bien, vamos a ver el primer mandamiento. Mandamiento número 1. Veamos lo que Dios le dice allí en este primer punto. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí pues, hermanos, es donde comienza lo bueno, porque voy a empezar a refutar punto por punto en base a lo que dice cada mandamiento, y lo vamos a contextualizar con lo que hemos leído en lo anterior, a ver si realmente a Adán lo regían el decálogo de los 10 mandamientos, ¿sí? Y aquí pues vamos a demostrar a través de la palabra de Dios y a la vez hacer una ultra refutación a estos argumentos
engañosos y mentirosos de los judaizantes modernos, que dicen que la ley le fue dada también a Adán y a Eva. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Estamos? Bien, lo que tenemos que mirar es lo siguiente, que este mandamiento por ninguna parte, ni por A ni por B, se le podría aplicar a Adán. ¿Por qué razón? Porque Adán, en su inocencia, era un hombre perfecto, recto delante de Dios, hecho a la imagen de Dios. Por eso dice Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Sí? Entonces quiere decir que en Adán estaba plasmada la imagen de Dios, de la santidad. ¿Sí? De la santidad. Entonces, no era posible que este mandamiento lo rigiera él, porque Adán solamente conocía al Dios que lo había creado, ¿sí? Él no conocía ni conoció otro Dios, ¿ah? Aparte de él. Él siempre allí, cuando estuvo en el huerto, él tenía esa comunión, esa relación íntima con Dios. Escuchaba su voz, platicaba con él, ¿sí? Entonces, no había cabida para decirle a Adán, bueno, no tengas dioses ajenos, cuando él solamente tenía a su Dios que lo había creado, ¿sí? Así que este mandamiento está totalmente fuera, el cual no se aplicaría para Adán. Estamos, entonces, queda descartado totalmente, ¿sí? Ahora vamos al segundo mandamiento, ¿sí? Mandamiento número 2, Éxodo capítulo 20, el verso 4 al verso 6. Estamos. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos ahí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Notemos algo acá. Primero que todo, Adán no tenía en su corazón idolatría, porque su corazón estaba limpio. Repito, no conocía a otro Dios, solo conocía a su creador, ¿sí? Tampoco se registra la Biblia, se registra en la Biblia que Adán fuera un escultor de imágenes o fuera un pintor, nada de estas cosas. Entonces, de ninguna manera cabría aplicarle o darle este mandamiento a Adán, pues sabemos que Adán nunca se registra en la Biblia de que haya adorado imágenes, ¿sí? De que él haya tomado imágenes de lo que había en el cielo, de lo que había en las aguas, ni debajo de las aguas. No, tampoco nunca se inclinó a ellas, porque se inclinaba era si algo hizo Adán fue, que la Biblia no lo dice, pero si tenemos que decir algo es que Adán adoraba era a su Dios, al cual lo había creado. ¿Ah? Entonces, esto no aplica en ninguna manera para él, ¿sí? Porque aquí claramente dice, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, para ese entonces todavía pues Adán no tenía hijos, ¿sí? Ni no tenía ni hijos, mucho menos nietos, mucho menos bisnietos, ¿sí? Mucho menos bisnietos. Ahora bien,
Dice, de los que me aborrecen, Adán no aborrecía al Señor, Adán amaba al Señor, ¿sí? Ahora dice, y que hago misericordia en millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ah? Entonces, ¿a quién se está dirigiendo este mandamiento? Precisamente, y le está hablando es al pueblo de Israel, ¿sí? Este mandamiento no fue dado a Adán. Eso es un error de interpretación. Ahora bien, vamos al mandamiento número 3. ¿Sí? Mandamiento número 3, Éxodo capítulo 20, el verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. La pregunta es, ¿se registra que Adán haya mencionado en algún momento el nombre de Dios? ¿O que él lo haya profanado? ¿O que él haya tomado el nombre de su Dios en vano? ¿Sí? No, por ninguna parte encontramos de que Adán haya tomado el nombre de su creador en vano, lo haya profanado. No, 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 en ningún momento encontramos esto. ¿Ah? Es más, la Biblia no dice ni cómo Adán le llamaba a él, ¿ah? De qué forma lo nombraba. Tampoco dice que Dios le dio algún nombre o con el cual se identificó ante Adán. No, en ningún momento. No se registra por ninguna parte. ¿Ah? Lo más lógico es que de pronto Adán le llamaba Padre mío, ¿sí? O, o mi creador, mi señor, mi amo, mi dueño. Bueno, es posible que usó alguna de estas terminologías para referirse a él, pero nunca vamos a encontrar que Adán haya tomado el nombre del Señor en vano y lo haya profanado, ¿sí? Eso no cabe por ninguna parte. ¿Ah? Bien, vamos al cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, el verso 8 y 11. Ahora, te acordarás del día de reposo para santificarlos. 6 días obrarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será sábado al Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Bien, eso lo encontramos allí en el capítulo 2 de Génesis, el verso 1. Fueron pues, dice acá, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Bien, este tema del día de reposo es otro tema que pues más adelante lo tocaremos. Solamente quiero darle aquí un matiz frente al tema que estamos tratando. Es que por ninguna parte tampoco se registra de que el Señor, dice la Biblia, que Él descansó en su autónoma potestad. Dios decidió descansar el séptimo día. Sí, lo dice ahí. Pero nunca se lo ordenó, se lo prescribió como mandato al hombre que había creado, que era Adán, y a Eva. Por ninguna parte encontramos. ¿Por qué? Porque Adán estaba dentro de un huerto donde él no tenía que trabajar. ¿Sí? Podemos decirlo así, él tenía todo ahí. El alimento estaba en sus manos. Posteriormente, después de que peca, entonces las cosas para él se ponen críticas, se complica, porque ahí sí el hombre, Dios le decreta que tiene que trabajar, ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Ah? Y lo cual también dice que espinos y cardos te producirá la tierra. Y pues le dice el Señor, bueno, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, no se registra por ninguna parte que Dios le haya dado el mandamiento de descansar el séptimo día a Adán, ni a los patriarcas, a ninguno de ellos, ni a José. Solamente después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le da en el decálogo de los 10 mandamientos allí,
el cuarto mandamiento de reposar, de guardar el sábado, ¿sí? El cuarto mandamiento. Pero no a Adán. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque este mandato tenía varias cosas que no podían, digamos, regir a Adán. Y es lo siguiente. Note lo que dice acá. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días obrarás y harás toda tu obra. ¿Ah? Adán no tenía que estar trabajando a sueldo. ¿Ah? No tenía esa necesidad. Sí, así que no tenía ninguna necesidad de descansar. Tampoco dice que Adán se cansó o se cansaba. No. Ahora dice, mas el séptimo día será sábado o reposo o Shabbat. Al Señor tu Dios dice, no hagas en él obra alguna. Tu hijo, primero que todo aquí, pues Adán no tenía hijos todavía, ni tu hija, ni tu siervo tampoco. Adán tenía siervos porque no habían más hombres, ¿sí? Ni tu criada, ni tu bestia, ¿ah? Ni tu extranjero. Tampoco Adán no tenía extranjeros, ¿sí? Que estén dentro de tus puertas, dice acá, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Este mandamiento se lo viene a dar es directamente al pueblo de Israel. Ahí sí se lo da como mandamiento, pero no a Adán ni a los patriarcas ni a ninguno de ellos, ¿sí? Así que pues es un engaño realmente decirle a alguien que ya Adán guardaba el séptimo día. No, eso es mentira. Eso es una falsa interpretación. Vamos con el quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Notemos lo siguiente. La pregunta es, ¿aplicaría este mandamiento para Adán? No, no aplicaba para Adán. No era necesario. ¿Por qué? Porque Adán lo uno no tenía madre. Y en este mandamiento se menciona de que hay que honrar a tu padre, al padre y a la madre. En este caso Adán pues solamente era padre, porque Adán no tenía madre. ¿Ah? Dice, para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Ah? Notemos, la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto está aludiendo directamente al pueblo de Israel, porque en ese entonces a Adán le fue dado todo lo que existía. Todo era de él. La tierra, los animales, los árboles, todo Dios se lo había dado a él para que se enseñoreara de todo. Le dio esa autoridad al hombre. Entonces aquí está hablando, dice, que el Señor tu Dios te da. Está aludiendo al pueblo hebreo, hablando de la tierra prometida. ¿Ah? Bien, entonces sigamos acá. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. El sexto mandamiento, no matarás. Bueno, esto se pone cada vez más bueno. No matarás. El sexto mandamiento, no matarás. Bueno, la pregunta es, ¿este mandamiento aplicaría para Adán? Definitivamente que no, porque Adán, lo uno, estaba solo, y a quién iba a matar, se alimentaba de las plantas, las verduras, las frutas, los árboles, de los árboles que producían las frutas. No necesitaba matar ni un animal porque no era necesario. ¿Sí? Ahí vemos que él le prescribió la dieta vegetariana, digamos, en este aspecto, ¿cierto? A él. Ahora, dice, no matarás. Entonces él no aplicaba este mandamiento para él. De ninguna manera. Bendito el Señor. Porque no habían más hombres. Estaba él y su esposa no más. Así que descartado totalmente. Ahora vamos el mandamiento número 7 o el séptimo mandamiento. Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Veamos lo que dice acá. Dice, no cometerás adulterio. Hagámonos una pregunta. ¿Será que también cabría decirle a Adán no cometas adulterio cuando Adán fue hecho primero y no tenía mujer? Dios cuando vio que el hombre estaba solo, pues vio que los animales todos tenían su pareja, pero el hombre no. Entonces dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le haré una ayuda idónea. Y posteriormente surgió Eva de la costilla del mismo Adán. Entonces,
no hay cabida para decir, bueno, este mandamiento aplicaba para Adán, porque Adán no conocía ninguna otra mujer contra quien iba a adulterar, no hay más mujeres, eh, eh, estaba en santidad, así que ni por la mente pasaría de él algún pensamiento zoofílico, no, para nada. Vamos al octavo mandamiento. Sí, octavo mandamiento, Éxodo 20:15. No hurtarás. Este texto es muy, muy bueno. Dice, no hurtarás. ¿Será que este texto se le podría aplicar a Adán? No, definitivamente que no, porque Adán era el dueño de todo lo que había creado. Dios le entregó eso en sus manos. Él era el dueño, el amo y señor de todas las cosas, tanto de los animales del mar, de la tierra, de los animales de la tierra, el mar, los árboles, todo. Todo era de Adán. ¿Sí? Por eso aquí claramente le dice el Señor, ¿ya? Fructificad y multiplicados, sojuzgad la tierra, señoread. Le da esa potestad, esa autoridad. Obviamente entendemos que este mandamiento no aplica para él. Bendito sea el Señor, no aplica para él. El que fue posteriormente a hurtar fue Satanás, que al ver al hombre que tenía todo esto le dio envidia y fue pues con astucia, lo engañó y terminó cayendo pues en las garras del enemigo, el cual pues le entregó todo. ¿Sí? Entonces, pero no podemos decir que a Adán se le aplicara este mandamiento, el octavo mandamiento, no hurtarás, ¿sí? Porque de él era todo, ¿sí? Entonces no tenía que envidiarle nada a nadie, ni quitarle nada a nadie, porque todo era de él. Bendito el Señor, está muy claro. Ahora, el noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La pregunta es, ¿también aplica esto para Adán? Pues Adán no conocía más personas, no habían más hombres, solo estaba él y la mujer y Dios, no más. Entonces, ¿contra quién iba a levantar falso testimonio o a hablar mal o a difamar o a denigrar? De ninguna manera. Este mandamiento no se podía aplicar también para él. Obviamente esto se aplicó después para los hijos de Israel. Entonces, totalmente descartado. Ahora, vamos al décimo mandamiento. Éxodo 20:16-17. Dice acá, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Será que este mandamiento aplicaría también para Adán? Hablar de la codicia. El único codicioso fue el diablo, que codició toda la fortuna que tenía el hombre, lo que Dios le había dado al hombre. Y él fue posteriormente quien le sembró la codicia a través del aguijón del pecado. Y para poderle quitar a Adán todo eso, lo mató. ¿Sí? Él fue el primer homicida, por eso la Biblia dice allí en Juan 8:44, el mismo Señor Jesús le dice a los fariseos y escribas, en este texto, algo muy duro que les dice. Juan 8:44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, entonces ahora espero no se me olvide y daré una breve explicación sobre este texto. Bien, porque es muy importante analizarlo. Entonces, Adán no lo regía la codicia. ¿Por qué? Porque de él era todo. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de codiciar es cuando de alguien que tiene
una posesión, una propiedad, una fortuna. Entonces llega otra persona a codiciar lo que tiene esa persona y quiere quitárselo. ¿Sí? Pero en este caso, Adán era el dueño de todo. Entonces, ¿a quién le iba a codiciar? ¿Sí? Obviamente, Satanás fue el que le introdujo la codicia posteriormente. Ahora, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, no codiciarás la mujer. Pues Adán solamente tenía una mujer que era Eva, no tenía más. Tampoco no había más mujeres. Ahora dice acá lo siguiente. Ni su siervo. Bueno, Adán no tenía siervos, no había más personas. Ni su criada, menos. Ni su buey, pues el buey, todos los animales, repito, eran de él. Ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, totalmente descartado. Esto no se aplicaba para Adán. Ahora bien, después de haber analizado todo el decálogo de los 10 mandamientos, leamos otros textos más para dar conclusión al tema. Veamos lo que dice Romanos capítulo 4, el verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ah? No por la ley. Fue dada la promesa a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la fe. ¿Sí? No por la ley, sino por la justicia de la fe, dice claramente. Ahora bien acá, 1 Timoteo capítulo, eso está en Romanos 4, el texto anterior es Romanos 4:13, ¿no? Y el segundo texto que está allí es 1 Timoteo 1:9. ¿Sí? Conociendo esto, que la ley dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces dice que la ley no fue, conociendo esto, dice el apóstol Pablo, que la ley no fue dada para el justo. Así que la ley no fue dada para el justo. Así que si Adán estando allí, siendo hombre justo, pues a él no lo regía ninguna clase de las leyes del decálogo, y mucho menos el resto. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo. Pero dice que la ley fue añadida, ¿qué? Por causa de las transgresiones. Después de que el hombre peca, entonces Dios después ya en el monte Sinaí legisla a través de Moisés las leyes o las ordenanzas en su gobierno teocrático. ¿Estamos? Entonces, ahora nosotros ya estamos en Cristo, la iglesia, que ya es estamos bajo un gobierno teocristocrático, ¿sí? Donde Dios, a través de su Espíritu, está en nuestro corazón y ejerce en nosotros un gobierno, una autoridad espiritual, ¿sí? La iglesia del Señor está dirigida bajo un gobierno espiritual del Padre y de su amado Hijo. Entonces, por ende, nosotros al estar dentro de Cristo, dentro de Dios mismo, porque dice que nos dice allí en Colosenses capítulo 3, claramente, vamos a leer este texto, el cual allí nos dice algo muy importante. Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Ahora dice, el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Adán estaba en el huerto, ese paraíso, era un simbolismo de ahora del paraíso en el cual nosotros vivimos, en el paraíso espiritual, porque cuando estamos en Cristo, entonces nuestra alma está en un descanso, está en un reposo, ¿sí? Porque si estamos bajo Cristo, dentro de Cristo, entonces nosotros estaremos viviendo la santidad, viviendo digámoslo, de una forma recta delante del Señor. Entonces, por ende, así como a Adán no lo regían esos mandamientos, no era necesario que Dios le hubiera escrito esos mandamientos o le hubiera dado ese decálogo. Lo mismo ahora en nosotros cumplimos el amar a Dios
y al prójimo, y ahí lo que es el amor, en el amor se resume todo, ¿sí? Porque si amamos a Dios entonces y al prójimo, ahí dice la Biblia que hemos cumplido la ley. ¿Ah? Entonces, ahora ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo. Bendito sea el Señor. Eso es muy claro y evidente. Entonces, por eso dice acá, y nosotros hemos sido justificados por Cristo, ¿sí? No por nuestras obras, por lo que nosotros hicimos, o por lo que nosotros, por nuestros méritos, por lo que hayamos hecho, no, sino por el creer en Él, y nosotros, al estar en Él, entonces somos justificados, ¿sí? Somos justificados porque Él nos ha impartido a nosotros de su justicia. Bien, amados hermanos, entonces esto está maravilloso. Antes de terminar ya este estudio, dije que iba a explicar algo sobre el significado de el por qué la Biblia dice que Satanás es homicida desde el principio, ¿sí? Voy a hacer aquí un paréntesis ya en este punto, en el mandamiento número 6, donde dice, no matarás, ¿cierto? Dice acá, no matarás. Bien, entonces, el primer homicidio se cometió allí en el huerto del Edén. Ahora, vamos a remitirnos allí. Nuevamente al Génesis capítulo 3 y vamos a ver algo allí rápidamente. ¿Por qué la Biblia dice que Satanás es homicida desde el principio? Y aquí está la respuesta, ¿sí? Dice el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ajá. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, notemos aquí la falacia de ella, vea lo que pasa acá. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí le está introduciendo una mentira y a la vez ahorita, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que él empieza a introducirle, a abrirle los ojos, ¿sí? Y a introducirle este veneno mortal del pecado, la codicia. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y, el mal. ¿Ah? Notemos cómo Satanás aquí le introduce una mentira, le dice, no moriréis. ¿Ah? Pero Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Eso fue lo que el Señor le dijo, la recomendación o la restricción que el Señor le da a Adán. Y obviamente posteriormente pues a Eva también. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí le introduce lo que es la codicia, porque ellos quisieron ser como Dios, porque se dejaron creer del enemigo. Ahora, lo que pasó allí en este punto es que la mujer allí comete un pecado de adulterio en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque está escuchando a Satanás, cosa que no debió haberlo hecho. Ella tenía que escuchar a Dios, escuchar a su esposo, a Adán, pero no escuchar a Satanás. ¿Ah? Entonces, allí Satanás le metió una palabra adulterada. ¿Ya? Este es un tema bastante profundo, hermanos, pero solamente quiero aquí hacer simplemente un pequeño, eh, un pequeño aporte en base a lo que dice estos textos, pero esto es otro tema, ¿sí? Ya sería otro tema muy, muy aparte,
Pero solamente quiero mencionar el por qué habla este texto de que Satanás es homicida desde el principio. Entonces aquí vemos claramente. Ahora, ¿qué pasa en el verso 6? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. La pregunta es, ¿por qué antes la mujer no había visto el árbol de la manera que empieza a verlo desde el momento que Satanás le empieza a abrir los ojos y la empieza a engañar? Entonces allí, vea, de allí inmediatamente entra la codicia. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, dice, y agradable a los ojos. Sabemos que por los ojos entra la concupiscencia, los deseos, todo. Entra por ahí, la codicia entra por ahí. Y el árbol dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces dice, ¿qué pasa en el verso 7? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, hasta aquí voy a leer solamente. Entonces, ¿qué pasa? Es muy sencillo de entender. Ya aquí el hombre peca y automáticamente el hombre muere espiritualmente. ¿Por qué? Se rompe esa comunión con Dios, porque eso era lo que le daba vida, ¿sí? Esa atmósfera donde él estaba en la comunión con Dios, y al pecar, al desobedecer, transgredir este mandato, entonces, ¿qué pasa? Ya el hombre queda destituido, y dice la Biblia que por el pecado entró por un hombre, ¿sí? Y así la muerte, y así pasó a todos los hombres. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? A partir de ese momento, ya el hombre empieza a marcar o a contarse otra historia de él. A partir de ese momento. Pero de ahí atrás, el hombre era totalmente perfecto. Entonces no lo podían regir las leyes. Por eso la Biblia dice que a causa de las transgresiones fue añadida la ley. Entonces, posteriormente, ya después de muchos siglos, muchos siglos, ya allí Dios pues legisla la ley en el monte Sinaí a través de Moisés. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo empezó desde ahí. Cuando el hombre desobedece, come del árbol, peca, se rompe esa comunión con Dios, es expulsado del huerto porque ya no, el Señor no le permitió estar ahí porque ya no era digno de estar ahí. Entonces fue expulsado, ¿sí? Y aquí claramente vemos entonces ahí es donde se comete el primer homicidio. Satanás le dijo a él que no iba a morir, pero realmente el hombre murió, ¿sí? Murió espiritualmente ese día. Y posteriormente después, la degradación de su cuerpo poco a poco, y aunque fue longevo durante casi 1000 años, pero igualmente murió, ¿sí? Entonces, por eso dice que él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. ¿Por qué? Porque aquí lo mató y se quedó con toda la fortuna del hombre. ¿Ah? Ahora el hombre quedó sujeto a servidumbre de Satanás, quedó como el botín en manos de ese tirano. Bueno, entonces, y posteriormente pues le mintió, ¿sí? Engañó a Eva mintiéndole, diciendo que serían como Dios, sembrando la codicia en el corazón del hombre, pero fue todo lo contrario. Entonces, eso es lo que hace Satanás, ¿sí? Lo que ha hecho. Siempre andar como león rugiente buscando a quien devorar. Y el hombre, por no oír la voz y descuidarse, pues realmente el diablo acabó con este hombre recto y perfecto, el cual tenía una comunión maravillosa con Dios. Entonces ahí el hombre muere. Bueno, bendiciones, gracias y paz para todos mis amados hermanos. Fue un honor, una bendición poderles compartir a través de este estudio la palabra de Dios. Así que queda totalmente clarificado de que el decálogo de los 10 mandamientos no fue dado a Adán, ¿sí? En el principio cuando Dios lo creó. Bueno, entonces un fuerte abrazo y más nada, gracias y paz. Fin de la exposición. Les invito para que se suscriban a mi canal, le den un like, den un comentario y bueno, espero que esto les sea de mucha bendición y orientación para sus vidas.
Así que gracias y paz, saludos a todos los hermanos de los diferentes países y a todos aquellos que van a oír este maravilloso estudio. Bueno, shalom para todos.